Buenos días, profesor, compañeros. El curso Teoría de Grupos. Los temas que nos tocó es dinámica de grupos, resolución de conflictos y comunicación. Siguiente diapositiva, por favor. Los integrantes de grupo son Carla Sánchez, Cristian Salazar y quien les habla, Brenda Rosas. Siguiente diapositiva, por favor. Dinámica de grupos. Las dinámicas de grupos son actividades colectivas que tienen como objetivo promover la integración entre los miembros de un equipo y afianzar la confianza entre ellos. Son ejercicios muy atractivos, claro, siempre adaptado a las edades y circunstancias de las personas y participantes. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la importancia de las dinámicas de grupo? Siguiente diapositiva. Bueno, las dinámicas grupales permiten a cada alumno y alumna conocerse a fondo. Permite controlar sus emociones y comprender a los demás. Tener una buena comunicación. El hecho de que en las dinámicas de grupo de cada persona sea ella misma, ayuda a que la comunicación sea más fluida y eviten conflictos. Y esto realmente aumenta la motivación, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo y cuándo utilizar las dinámicas de grupo? Las dinámicas de grupo se pueden utilizar para resolver distintos problemas o retos dentro de una organización o grupo de trabajo. Por ejemplo, mejorar o definir un proceso, desarrollar un producto o servicio nuevo, definir la visión de una empresa, bueno, y construir una marca. Siguiente diapositiva. Ok, ahora les voy a hablar sobre la resolución de conflictos. Antes de empezar, algunas definiciones. En primer lugar, ¿qué es un conflicto? Según Morton Deutsch en 1973, un conflicto existe siempre que tiene lugar actividades incompatibles, pudiendo consistir esa incompatibilidad en prevenir, obstruir, inferir, perjudicar o de algún modo hacer menos probable o menos efectiva la acción de una a través de la otra. ¿Y qué es una resolución de conflictos? Es la exploración de los medios por los cuales los conflictos, problemas y controversias, como su mismo nombre lo dice, pueden solucionarse. Además, es el conjunto de conocimientos y habilidades para comprender e intervenir, como ya lo dije, en la resolución pacífica y no violenta de los conflictos. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos factores positivos y negativos. En cuanto a los factores positivos, tenemos el conflicto es un motor de cambio e invocación personal y social. Otro sería el conflicto de marca a un grupo frente a otros y contribuye a establecer la propia identidad personal o grupal. Y puede facilitar la comunicación abierta y honesta entre los participantes sobre temas relevantes para ambos. En cuanto a los negativos, se estimula la idea de que la solución es una cuestión de fuerza, se producen juicios erróneos basados en falsas percepciones y está la polarización del pensamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Con esto van de la mano las consecuencias positivas y negativas del tema. En cuanto a las positivas, tenemos que sirve como una válvula de escape que es como liberar tensión. Otro sería el motor de cambio personal y grupal, estímulo de interés y la curiosidad, el refuerzo de la cohesión e interés grupal, pensamiento creativo, mejora la interrelación, mejora el conocimiento de los demás y de uno mismo y por último mejora el rendimiento y compromiso con los objetivos. En cuanto a las consecuencias negativas, tenemos que genera malestar psicológico y social, es como una reducción de canales de comunicación, aumenta la tensión, disminuye la eficacia y el rendimiento, genera un clima de desconfianza y disminuye la motivación. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos los tipos de conflictos. En función de las causas de Moore de 1995,
tenemos 5 conflictos. El primero sería el conflicto de relación, que estos tipos de problemas llevan frecuentemente a lo que se han llamado conflictos irreales o innecesarios, en donde se puede ocurrir cuando no estén presentando las condiciones objetivas para un conflicto. Otro conflicto sería el conflicto de información, que se da cuando a las personas les falta información necesaria para tomar las decisiones correctas. El tercer conflicto sería de interés, que resultan cuando una o más partes creen que para satisfacer sus necesidades deben ser sacrificadas de las demás. El cuarto conflicto es los conflictos estructurales, son causadas por estructuras opresivas de relaciones humanas. Y por último tenemos el conflicto de valores. Los valores explican lo que es bueno y es malo, verdadero o falso, justo o injusto. Las disputas de valores surgen solamente cuando unos intentan imponer la fuerza de un conjunto. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos conflictos función de las personas implicadas, que serían 4. Tenemos el conflicto intrapersonal o intrapsíquico, que es el origen de los conflictos, incluyen ideas, pensamientos, emociones. Dependiendo del origen intrapsíquico, será un dominio de la psicología. Tenemos al conflicto interpersonal, que este tipo de conflictos ocurre entre las personas individuales, mayormente entre marido y mujer, jefe y subordinario. La mayoría de la teoría sobre negociación y mediación refiere a la resolución de los conflictos. Tenemos otro que sería el conflicto intergrupal. Este tipo de conflicto se da dentro de un pequeño grupo. En ese nivel se analiza cómo el conflicto afecta la capacidad del grupo de resolver sus disputas. Y por último tenemos el conflicto intragrupal, que a Chavenato en 2013 afirma que son el comportamiento que se presenta cuando los participantes de la organización se identifican con diferentes grupos. Siguiente diapositiva, por favor. Enfoques para abordar los conflictos. Tenemos el enfoque jurídico, moral o normativo, que trata de abordar el conflicto aplicado a una serie de normas jurídicas o morales. Otro es la negociación, el regateo coercitivo, es donde el conflicto se considera omnipresente, ya que se presupone que se debe a una tendencia a dominar. Y tenemos la resolución de conflictos, que son situaciones en las que partes establecen relaciones sin temor que resulten aceptables. Además, estas relaciones deben reflejar un perfecto conocimiento que elimine el riesgo. Siguiente diapositiva, por favor. El ciclo del conflicto. Tenemos 4 fases, que serían la fase 1, las actitudes y creencias. El ciclo comienza por nosotros y por las actitudes, creencias sobre el conflicto. Como hemos visto, estas propias experiencias tienen su origen a las diversas fuentes. La fase número 2 es el conflicto. En el siguiente paso, el conflicto ocurre. El conflicto es un proceso inherente a las relaciones sociales. Es inevitable en todo marco de relación y se produce entre niños, en el patio de la escuela y entre países a nivel nacional. Tenemos la fase número 3, que sería la respuesta. Es el punto en donde empezamos a actuar. Podemos empezar a gritar, poder hablar sobre la situación o podemos simplemente abandonar. Con nuestro sistema de actitudes y creencias personales, a menudo reaccionamos de la misma manera, sin importar cuál es el conflicto en cuestión. Y la fase número 4 tenemos el resultado, que en la mayoría de los casos el resultado del ciclo del conflicto refuerza nuestro sistema de creencias y lleva a la perpetuación del mismo patrón. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo nacen los conflictos entre personas? Nacen por la subjetividad de la percepción, que es por el mal entendimiento de las situaciones, por una información incompleta, solo conociendo una parte de los hechos, por fallos en la comunicación interpersonal, que sería por fallo del emisor, mensaje o receptor, por diferencias de caracteres y por la pretensión de las personas de igualar a los demás de
Las causas de un conflicto persiste ya que por la negación, por evitar la resolución, cegarse a las posibles soluciones, atribuir las causas externas, problematizar lo cotidiano y pedir soluciones globales. Y en cuanto a la estructura de conflicto, tenemos causas, protagonistas, procesos y contexto. Algunos de los estilos de resolución de conflictos tenemos a la negociación, en donde va desde la importancia de los objetivos hasta la importancia de la relación. Como se puede ver en el gráfico, la evasión va pierdo-pierdes, acomodación es el pierdo-ganas, competición es gano-pierdes y cooperación gano-ganas. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos 4 técnicas de resolución de conflictos. Tenemos arbitraje, mediación, negociación y adjudicación. Algunos pasos para resolver un conflicto tenemos 4. El primero es identificar cuál es el problema. El segundo sería debemos de pensar en varias soluciones. El tercero sería imaginar o adivinar posibles consecuencias y finalmente tomar una buena decisión. Algunas habilidades en la resolución de conflicto pueden ser la empatía, comunicación, asertividad y la escucha activa. Ahora le doy paso a mi otro compañero. Bueno, bueno, yo voy a hablar sobre la comunicación. Primero, ¿qué es? Bueno, la comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos individuos, bueno, entre dos o más individuos. Y no solamente personas, porque si bien es cierto nosotros nos expresamos de una manera verbal y no verbal, pues también los demás seres vivos, como podrían ser los animales que tienen formas de comunicarse entre ellos. Tal vez no con una comunicación tan avanzada como nosotros, pero de igual forma ellos se comunican. En este proceso, pues intervienen el emisor y un receptor, y pues más elementos que después vamos a tocar. Además del mensaje que se pone en manifiesto. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? Los seres humanos que necesitan comunicarse desde el primer momento en el que, pues, desde el primer momento en el que viven. ¿A qué me refiero con esto? Pues un bebé en el momento en el que llora es porque quiere expresar algo, quiere comunicar algo, ya sea un dolor, un pequeño malestar que puede sentir. Ese lloro también es una comunicación porque tiene un objetivo, pues. No es que el bebé llora de la nada, es por algo que llora el bebé. Y su forma de comunicarlo, aunque no puede hablarlo o no puede expresarse de manera verbal, pues tiene una forma de decirlo, el cual es el llanto. Pues, y además la comunicación se puede poner en práctica a través de un lenguaje verbal o no verbal, justamente lo que yo comunicaba. Que si bien es cierto, las palabras y nuestro lenguaje en general es un gran medio de comunicarnos, no solamente con eso, inclusive con gestos y con mímicas también podemos, pues, comunicarnos. Si se opta por la primera opción, la comunicación se manifiesta a través del lenguaje hablado, como ahorita estamos nosotros utilizando, y por el contrario, la comunicación no verbal, que se basa en gestos y fundamenta el lenguaje corporal, pues, que es muy también obvio, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias. Y acá sí vamos con los elementos de la comunicación. Para que la comunicación se lleve a cabo de manera eficaz, es necesario que intervengan una serie de elementos en los cuales los principales son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal y el código. El emisor es aquel que envía el mensaje, justamente el emisor pues está emitiendo el mensaje o lo que quiere transmitir. Está el receptor, que es el que recibe o el que capta el mensaje, en el que justamente nosotros tres estamos siendo de emisor y al mismo tiempo de receptor, porque también estamos recibiendo el mensaje que nosotros mismos estamos dando. Una cosa de locos. Está el mensaje, o sea, lo que nosotros estamos o lo que queremos transmitir, que es la información, datos que transmite el emisor y que llegan al receptor de forma óptica. Está el código, el cual se trata de un elemento importante para que se comprenda fácilmente el mensaje y haya un entendimiento entre el emisor y el receptor. Bueno,
Y para finalizar, el código el código se conforma por datos y reglas que comparten ambos pues, para comprender para comprender la información. Siguiente, por favor. Las características de la comunicación. Las principales características son que es imprescindible para el entendimiento entre personas. Obviamente, nosotros tenemos la facilidad de hablar y gracias a ello es la forma en la que nosotros nos comunicamos, inclusive pues hacemos amistad y muchas más relaciones. Sirve para exponer dudas, reservarlas o información sobre los hechos relevantes que están sucediendo. Los roles se intercambian continuamente, por lo mismo que comentaba antes, que si bien es cierto, yo ahorita soy el emisor y usted es el receptor, al mismo tiempo nosotros estamos recibiendo la información. No es que yo siempre nosotros vamos a ser el emisor y usted es el receptor. Esto va variando porque nosotros también recibimos información, por lo que también somos el receptor. Por ejemplo, en una conversación en la que el emisor puede intercambiar papeles, justo pongamos de ejemplo una conversación entre amigos, ¿no? Que un amigo le cuenta al otro cómo está y de igual forma el otro le comenta cómo está. Las personas forman parte de comunidades y sociedades utilizando la comunicación para establecer acuerdos, reglas y normas para la forma organizada y respetuosa de sí misma. Sigamos, por favor. Y ya casi para terminar, hablemos un poco de ejemplos de la comunicación. Acá tocaremos pues una entrevista de trabajo en una empresa, el cual el emisor vendría a ser el psicólogo o el entrevistador. Y de igual forma esto se va pues dando vuelta porque el otro también vendría a ser un emisor al momento de responder todo. Un debate político entre distintos candidatos que exponen sus ideas políticas. Una llamada telefónica entre dos amigos. Y pues el último sería nosotros que ahorita estamos comunicando a ustedes. Eso vendría a ser todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.